Bajo la superficie turbia de un pantano prehistórico, una sombra colosal se desliza en absoluto silencio. El agua oscura teñida de taninos apenas se ondula cuando una masa de músculo puro, más ancha que la altura de un hombre adulto, envuelve a un cocodrilo primitivo. Un crujido sordo resuena en la humedad implacable del bosque tropical. 400 libras por pulgada cuadrada de presión absoluta aplastan las costillas de la presa en una fracción de segundo, extinguen el aliento de la víctima y rompen cualquier resistencia. El depredador no necesita veneno letal. No necesita persecuciones frenéticas en la maleza. Solo necesita la emboscada perfecta y su propio, abrumador y gigantesco peso para aniquilar. Nada sobre la titanoboa era normal y aquí explicamos el porqué. Olviden las serpientes comunes que se arrastran velozmente por la tierra seca o cuelgan de las ramas en las producciones cinematográficas. Esta criatura era, en su esencia más pura, un submarino de carne y hueso que dominaba los ríos asfixiantes y calientes de la Tierra hace unos 60 millones de años. Con una longitud de 15 metros, equivalente a la extensión total de un autobús escolar, y un peso que superaba los 1100 kilogramos, esta bestia aplastaba las leyes de la biología convencional. Es el doble de larga y hasta 5 veces más pesada que la anaconda más colosal jamás registrada en nuestra historia moderna. Era una fuerza de la naturaleza que desafiaba la gravedad. Resultaba demasiado masiva para cazar en tierra firme sin que sus propios órganos colapsaran bajo su inmenso volumen. Por esa razón, el agua densa del pantano se convirtió en su reino absoluto, su escudo protector y su arma más letal. Su existencia rompió con todos los esquemas establecidos sobre la evolución de los reptiles y demostró condiciones climáticas extremas que apenas podemos concebir. La ciencia misma quedó paralizada al intentar comprender cómo el planeta logró mantener a un depredador de proporciones tan ilógicas, una anomalía viva que obligó a los expertos a reescribir la historia paleontológica por completo. Bienvenidos a la época del cosmos, el espacio donde desenterramos los secretos más profundos y asombrosos que nuestro mundo esconde. Si disfrutan desentrañar estos misterios ancestrales, los invitamos a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndose y activando la campana de notificaciones, para acompañarnos en cada nueva expedición hacia lo desconocido. El cine de ciencia ficción suele presentar a los grandes depredadores prehistóricos como monstruos implacables que persiguen a sus presas a través de densas selvas, derribando árboles enormes y rugiendo con furia ensordecedora. La verdadera pesadilla de los ecosistemas primitivos operaba bajo reglas anatómicas y estratégicas completamente distintas. Una criatura de proporciones tan colosales sería excepcionalmente torpe, lenta y vulnerable sobre la tierra seca. La gravedad terrestre actuaba como un enemigo físico implacable contra un cuerpo tan masivo, arrastrando cada fibra muscular hacia el suelo, generando una fricción extrema y dificultando la expansión de los pulmones para la respiración. Un desplazamiento terrestre sostenido exigiría un gasto energético monumental e insostenible, elevando el riesgo de un colapso por sobrecalentamiento interno. Por lo tanto, el dominio de este titán no se encontraba en la superficie forestal firme, sino en las oscuras y asfixiantes profundidades de los cursos de agua estancada. El entorno acuático eliminaba casi por completo la carga opresiva de su peso astronómico. La física del desplazamiento en el agua le otorgaba una flotabilidad neutra que transformaba a un gigante pesado en una entidad grácil, ágil y silenciosa. Se deslizaba por el ecosistema húmedo con la precisión de un cazador perfectamente sincronizado con la densidad del medio líquido, moviéndose mediante ondulaciones musculares suaves que no perturbaban en lo absoluto la quietud de los pantanos primitivos. Aquellas aguas antiguas no eran corrientes cristalinas ni ríos de flujo rápido. Eran cuerpos de agua lentos, estancados, asfixiados por una densa vegetación en constante estado de putrefacción y teñidos de un color marrón muy oscuro por las altas concentraciones de taninos liberados por las raíces de los árboles. En este caldo turbio y opaco, el camuflaje natural alcanzaba un nivel de perfección absoluta. La piel escamosa, cubierta de patrones oscuros, se mimetizaba magistralmente con las raíces retorcidas de los manglares prehistóricos, los troncos caídos y el fango espeso del lecho acuático. No existía la necesidad de perseguir frenéticamente a las víctimas, porque la paciencia extrema constituía su táctica más refinada y letal. Podía permanecer inmersa durante días, e incluso semanas enteras, en un estado de inmovilidad casi cadavérica. Sus ojos y sus fosas nasales apenas rompían la tensión superficial del agua, escaneando el entorno con frialdad y esperando el momento exacto. Esta inmovilidad prolongada reducía su desgaste metabólico al mínimo vital indispensable. El bosque tropical era un laberinto visual y sonoro abrumador, ensordecedor por el zumbido incesante de innumerables insectos gigantes y el golpeteo ininterrumpido de la lluvia constante. Toda esta cacofonía ambiental ocultaba por completo cualquier minúsculo susurro o leve ondulación previa al ataque.
La invisibilidad no representaba una simple habilidad temporal de caza, constituía un modo de supervivencia primario. Los animales que se acercaban a la orilla para beber o que nadaban descuidadamente en los canales estrechos no veían venir a su ejecutor. Para cuando el agua comenzaba a agitarse violentamente, el destino de la víctima ya estaba escrito en piedra. El instante del ataque rompía la apacible monotonía del pantano con una explosión de violencia biomecánica fríamente calculada. El instinto depredador se desataba en apenas unos pocos milisegundos. La bestia proyectaba la parte frontal de su cuerpo fuera del agua como un resorte de acero liberado bruscamente, clavando sus múltiples hileras de colmillos afilados y curvados hacia atrás profundamente en la carne del objetivo. Esta mordedura inicial actuaba como un gancho ineludible, diseñado específicamente para anular cualquier posibilidad de retroceso o escape por parte de la presa. Sin embargo, este agarre era apenas el preámbulo macabro de la verdadera fase de ejecución. De manera casi simultánea, los inmensos anillos de músculo sólido se enrollaban velozmente alrededor del torso de la víctima atrapada. La táctica de constricción de este gigante llevaba las leyes de la física a extremos biológicamente intolerables. Las investigaciones estructurales y anatómicas indican que la presión ejercida por este abrazo mortal superaba fácilmente las 400 libras por pulgada cuadrada. Para comprender la magnitud real de esta fuerza devastadora, es necesario visualizar el peso concentrado de varias rocas de tamaño monumental descansando y presionando directamente sobre la caja torácica de un organismo vivo. No se trataba de una simple restricción del flujo de aire o de causar una asfixia gradual y prolongada. Semejante nivel de compresión brutal destruía la integridad estructural del oponente de manera casi instantánea. Las gruesas costillas de los enormes cocodrilos primitivos, que compartían las mismas zonas de caza, se astillaban como ramas secas y frágiles bajo esta constricción despiadada. Los órganos internos sufrían un colapso catastrófico debido a la fuerza extrema aplicada simultáneamente desde todos los ángulos posibles. La muerte no sobrevenía por la desesperante falta de oxígeno en los pulmones, sino por un colapso circulatorio masivo. La presión monumental detenía el corazón de la presa en seco, bloqueando el flujo sanguíneo y causando una interrupción neurológica inmediata. Una vez que la resistencia de la presa cesaba por completo y el cuerpo inerte colgaba sin vida entre las gruesas espirales musculares, el depredador iniciaba un proceso de alimentación que desafiaba la lógica. Su estructura craneal, compuesta por huesos unidos mediante ligamentos altamente elásticos y flexibles, se desencajaba lentamente para engullir entidades que igualaban o incluso superaban ampliamente el diámetro máximo de su propia cabeza. Tragaba a sus presas enteras, centímetro a centímetro, en un esfuerzo muscular coordinado y extenuante. Tras devorar este festín desproporcionado, la criatura se retiraba hacia las zonas más cálidas, someras y resguardadas del pantano. El estómago, ahora distendido hasta límites inverosímiles, se convertía en una cámara de procesamiento químico de alta eficiencia. La temperatura extremadamente elevada del ambiente actuaba como el catalizador principal de este proceso, acelerando la producción de ácidos gástricos lo suficientemente potentes como para disolver escamas, caparazones blindados, huesos densos y dientes afilados a lo largo de los meses siguientes. Durante este periodo de letargo digestivo, la bestia se volvía pesada, inactiva y vulnerable, pero el terror que ya había infundido en su territorio garantizaba que ningún otro ser vivo se atreviera a perturbar su descanso. Las aguas fangosas funcionaron como el dominio exclusivo e indiscutible de una fuerza natural implacable, diseñada a la perfección para gobernar desde las sombras acuáticas sin encontrar jamás un rival digno. El norte de Colombia oculta una cicatriz oscura y profunda en la superficie de la tierra. La inmensa mina de carbón de Cerrejón es un tajo abierto monumental, un verdadero infierno de polvo negro y calor asfixiante donde gigantescas maquinarias industriales devoran el suelo fértil sin descanso día y noche. El aire vibra bajo el sol implacable de los trópicos, pesado por la humedad extrema y el olor penetrante a tierra antigua expuesta después de decenas de millones de años de encierro subterráneo. En el año 2009, un grupo internacional de valientes paleontólogos desafió estas condiciones atmosféricas brutales y agotadoras. No buscaban minerales valiosos ni lucrativos combustibles fósiles para alimentar la insaciable industria de la civilización humana. Su objetivo fundamental era descifrar los misteriosos secretos de una selva prehistórica fosilizada que quedó sepultada bajo capas inmensas del lodo pluvial y ceniza volcánica justo después de la gran extinción masiva que borró a los dinosaurios de la faz del planeta. Excavando entre rocas sedimentarias hirvientes, sudando profusamente y respirando polvo negro constante, estos tenaces científicos actuaban como meticulosos detectives en la escena de un crimen ancestral incomprensible. Cada diminuto fragmento de hoja fosilizada o pedazo de caparazón de tortuga antigua representaba una pieza vital de un rompecabezas colosal, un fragmento de vida perdido en el abismo del tiempo profundo.
Durante largas semanas de trabajo físico agotador, la monotonía campestre consistió en clasificar y limpiar hallazgos botánicos habituales y restos óseos gravemente fragmentados. Sin embargo, la generosa Tierra Negra de Cerrejón estaba a punto de entregar un objeto contundente que desafiaría de golpe toda lógica anatómica previamente establecida por la Academia. De entre los duros escombros rocosos de una pared recién excavada por las máquinas, un investigador extrajo con sumo cuidado un inusual trozo de hueso petrificado que detuvo la operación geológica por completo. Era una vértebra solitaria. Pero sus dimensiones tridimensionales resultaban francamente absurdas para cualquier mente educada formalmente en la ciencia biológica. El fósil extraído era extraordinariamente denso, pesado como el plomo sólido y sustancialmente más ancho y grueso que la rodilla de un hombre adulto fuerte y saludable. En el riguroso campo de la paleontología de vertebrados, el tamaño transversal de un hueso central de la columna espinal funciona como el indicador directo e inequívoco del volumen total y la masa absoluta del organismo extinto al que perteneció en vida. Sostener ese fragmento geológico masivo entre las manos manchadas de carbón y sudor provocó un silencio denso y sumamente reverencial entre todos los miembros dispersos del equipo de expedición. Las miradas atónitas se cruzaron en la cantera bajo el sol deslumbrante del mediodía sudamericano. El misterioso objeto recién exhumado era demasiado masivo, demasiado intimidante e irreal para encajar pacíficamente en las estrictas clasificaciones biológicas y taxonómicas conocidas de esa época geológica específica. La mente científica humana tiende siempre a buscar un refugio seguro en la total comodidad de lo conocido, lo medible y lo documentado históricamente. Ante la contundente evidencia física innegable de un reptil verdaderamente gigantesco escondido en un estrato de roca correspondiente al sofocante período Paleoceno tropical, el cerebro racional de los experimentados investigadores de campo formuló de inmediato la única respuesta académica plausible y aceptable en ese momento. Dedujeron, con aparente certeza inicial e inquebrantable, que el formidable e inexplicable hueso pertenecía indiscutiblemente a un espécimen de cocodrilo prehistórico de proporciones verdaderamente colosales. Era una suposición inicial perfectamente lógica, bastante conservadora y excelentemente fundamentada en la vasta totalidad de los abundantes registros fósiles previos. Los temibles parientes acorazados primitivos de los cocodrilos modernos eran considerados universal y unánimemente como los monarcas indiscutibles y depredadores ápice absolutos de aquellos oscuros pantanos primigenios, siendo los únicos y exclusivos animales acuáticos científicamente documentados y probados como capaces de alcanzar proporciones anatómicas verdaderamente monstruosas en ese frondoso e hiperactivo ecosistema ancestral. Sugerir públicamente o incluso insinuar levemente entre colegas cualquier otra alternativa faunística exótica habría sonado a pura locura académica irresponsable, a una teoría marginal completamente delirante digna de novelas fantásticas baratas y definitivamente indigna de una investigación seria respaldada por prestigiosas instituciones universitarias de inmenso alcance mundial. Durante un lapso de tiempo considerable, el enorme hueso oscuro fosilizado fue etiquetado mentalmente y catalogado provisional y erróneamente en los meticulosos cuadernos de notas de campo bajo la vasta y extensa familia taxonómica de los grandes reptiles semiacuáticos acorazados. El diligente equipo científico continuó excavando tenazmente la misma zona y desenterrando exitosamente muchas más vértebras anatómicamente conectadas e inmensas costillas fuertemente curvadas, acumulando docenas de invaluables fragmentos masivos adicionales, trabajando incesantemente bajo esa misma inamovible y fundamental premisa clasificatoria completamente equivocada. El inmenso engaño paleontológico, construido sobre asunciones lógicas pero defectuosas, comenzó a desmoronarse lenta e inexorablemente lejos del opresivo polvo del desierto caribeño colombiano, ocurriendo específicamente bajo la luz blanca, puramente analítica y clínicamente impersonal de un avanzado y moderno laboratorio de investigación de biología universitaria en Norteamérica. Cuando los más minuciosos expertos mundiales en compleja anatomía ósea comparativa comenzaron a limpiar cuidadosamente con herramientas metálicas diminutas los duros sedimentos rocosos tenazmente incrustados en las invaluables vértebras recién recuperadas, notaron casi de inmediato pequeños detalles estructurales finos que encendieron súbitamente todas las estridentes alarmas científicas. La compleja arquitectura interna y externa de un hueso fosilizado antiguo nunca miente bajo el escrutinio de los ojos largamente entrenados. Las delicadas y suaves curvas naturales de las zonas de las articulaciones, los inusualmente profundos puntos de inserción muscular y la compleja y matemática geometría general de los pesados restos petrificados analizados simplemente no coincidían en lo más mínimo y absoluto con los anchos y robustos esqueletos calcáreos de las variadas especies de cocodrilos que los dedicados y obsesivos investigadores conocían a la perfección empírica y teórica. Faltaban por completo y sin rastro alguno las prominentes crestas espinales dorsales características,
inconfundibles y distintivas de la anatomía básica de los lagartos gigantes. La forma estructural específica del encaje mecánico directo entre una vértebra central individual y la vértebra inmediatamente adyacente presentaba una asombrosa y extraordinaria flexibilidad natural de rotación lateral sumamente especializada y morfológicamente única. Esa sumamente intrincada, elegante y hermosa morfología articular encastrada, tan increíblemente particular y visualmente inconfundible, constituye irrebatiblemente la firma evolutiva biológica y la huella dactilar anatómica de una sola y solitaria rama del inmenso y ramificado árbol general de la vida animal terrestre. El fuerte impacto emocional y el profundo choque intelectual de la repentina revelación morfológica fue totalmente rotundo, ensordecedor y académicamente paralizante para todos los expertos presentes en la sala blanca. Esos gruesos, densos y oscuros huesos milenarios recostados silenciosamente sobre las mesas de acero inoxidable no pertenecían de ninguna manera a un pesado, ancho y acorazado cocodrilo monstruosamente gigante y excepcionalmente hipertrofiado. Eran, sin ningún margen posible que diera lugar a siquiera una mínima sombra de duda razonable entre los escépticos especialistas reunidos, secciones vertebrales continuas y auténticas de la columna central de una serpiente. La biología evolutiva impone fronteras estrictas e innegociables a todas las formas de vida que habitan nuestro planeta. Para comprender la monumental escala física de esta serpiente prehistórica, resulta absolutamente imperativo abandonar la perspectiva metabólica que gobierna a los seres humanos y a la inmensa mayoría de los mamíferos modernos contemporáneos. Nosotros operamos como hornos biológicos completamente autónomos, quemando calorías sin descanso, minuto tras minuto, para lograr mantener nuestra temperatura interna invariablemente estable, independientemente de si el entorno exterior resulta gélido o abrasador. Esta independencia térmica conlleva un costo energético monumental, un precio fisiológico elevadísimo que limita drásticamente el tamaño corporal máximo que un depredador exclusivamente terrestre puede llegar a alcanzar antes de morir irremediablemente de inanición por la absoluta incapacidad biológica de cazar y devorar suficiente comida diaria. Los grandes reptiles terrestres, por el contrario, pertenecen a una categoría fisiológica radicalmente diferente e intrincada, definida dentro de los círculos científicos especializados como animales ectotermos. Carecen por completo de la intrincada maquinaria biológica e interna necesaria para generar su propio calor orgánico. Su temperatura de la sangre, su velocidad neuronal, su ritmo de digestión gástrica, la división de sus células y, en última y fundamental instancia, el límite máximo arquitectónico de su volumen corporal, se encuentran dictados de manera absoluta, tiránica e irrefutable por la temperatura exacta del aire pesado y del agua turbia que los envuelve de forma permanente. Un animal ectotermo que sobrevive a duras penas en un clima templado o frío es, de manera invariable y por necesidad de conservación energética, letárgico, comparativamente pequeño y poseedor de un metabolismo basal sumamente aletargado. La energía es un lujo que no pueden permitirse desperdiciar en crecimientos desproporcionados. Sin embargo, cuando el entorno atmosférico muta radicalmente y se convierte en un caldero ardiente sostenido, esas rígidas restricciones físicas desaparecen de forma súbita. El ambiente circundante deja de ser una limitación para transformarse en un inyector de combustible vital y térmico virtualmente ilimitado. Cuanto más calor recibe la piel escamosa del organismo y penetra hacia sus tejidos más profundos, más rápido y eficientemente comienza a operar toda su maquinaria celular basal. Las temperaturas extremas posibilitan una digestión gástrica extraordinariamente veloz, permitiendo extraer enormes cantidades de proteínas y lípidos de presas gigantescas antes de que éstas lleguen a pudrirse en el tracto intestinal, lo cual a su vez desencadena y facilita un ritmo de crecimiento corporal verdaderamente exponencial. Por lo tanto, las desmesuradas y colosales proporciones tridimensionales del espécimen exhumado de la roca oscura no obedecen de ninguna manera a una peculiar anomalía genética aislada, ni son el mero subproducto circunstancial de una época con una inusual abundancia de especies de presa. Son, por el contrario, la manifestación ósea, directa, tangible y 100% cuantificable de un globo terráqueo supercalentado. La viabilidad misma de este titán sin extremidades revela a la perfección que la espesa jungla prehistórica donde reinaba representaba un ecosistema térmico aplastante y abrumador, un auténtico y literal infierno verde esmeralda que operaba rigurosamente bajo unas condiciones climatológicas que resultarían instantáneamente letales por choque hipertérmico para la abrumadora mayoría de los organismos biológicos que habitan y prosperan en las zonas ecuatoriales actuales. Retroceder mental y cronológicamente la abrumadora cifra de 60 millones de años geológicos hacia atrás, penetrando profundamente en la era posterior a la extinción del Cretácico y adentrándose en el amanecer silencioso de la época del Paleoceno, equivale científicamente a aterrizar en un cuerpo planetario alienígena sometido a un efecto invernadero totalmente descontrolado, furioso e implacable. Tras el cataclismo cósmico que aniquiló a los grandes dinosaurios dominantes,
nuestro mundo herido no sucumbió a un invierno nuclear eterno ni a una edad de hielo perpetua. Muy por el contrario, el clima global rebotó con una furia térmica inusitada, transformando la Tierra entera en una inmensa cámara de vapor planetaria. Los gigantescos casquetes polares de hielo brillante en los extremos norte y sur del globo simplemente no existían. Los niveles de saturación de dióxido de carbono presentes en la alta atmósfera terrestre alcanzaban concentraciones atmosféricas exorbitantes y astronómicas, bloqueando la disipación térmica y atrapando la intensa radiación solar de onda corta con una eficacia física verdaderamente aterradora. En las densas regiones ecuatoriales del continente, precisamente sobre el mismo suelo arcilloso donde hoy se ubica el territorio norte del continente sudamericano, los sofisticados registros paleoclimáticos indican que las temperaturas atmosféricas medias anuales superaban con facilidad y constancia la brutal marca de los 32 grados Celsius. Este calor asfixiante, pesado e incesante no ofrecía ninguna clase de tregua temporal o alivio meteorológico. En ese periodo turbulento no existían los inviernos refrescantes, las brisas otoñales ni siquiera las noches frías. El denso aire tropical se mantenía permanentemente saturado con una humedad ambiental densa y opresiva, gestando un laberinto botánico hiperactivo que sudaba y transpiraba agua sin cesar desde el primer rayo del amanecer hasta la más profunda oscuridad del anochecer prehistórico. Las grandes reservas forestales contemporáneas reconocidas actualmente por su calor extremo, como la inmensa cuenca hidrográfica del río Amazonas moderno, las oscuras y profundas selvas ubicadas en el corazón del Congo africano o los impenetrables y lluviosos bosques tropicales del extremo sudeste de Asia, resultan ser entornos térmicamente frágiles, templados y profundamente insuficientes para lograr sostener con vida a un reptil carnívoro provisto de 15 metros continuos de densa masa muscular. Las especies modernas de serpientes constrictoras gigantes que hoy en día patrullan esos ecosistemas fluviales ya se encuentran chocando brutalmente contra los límites biológicos máximos infranqueables que nuestra templada climatología contemporánea les impone de forma natural. Si mediante un milagro cuántico lográramos trasladar al Rey Supremo del Paleoceno hacia el centro de la actual cuenca amazónica, el animal sufriría un choque hipodérmico y un colapso sistémico catastrófico en el transcurso de escasos días. El entorno selvático del presente, al ser significativamente y varios grados más frío, paralizaría gradualmente sus pesados órganos internos por falta de calor residual. Su corazón, un músculo del tamaño de un melón de gran magnitud, carente de la elevada temperatura exterior estrictamente necesaria para lograr la hazaña hidráulica de bombear densos litros de sangre a través de una anatomía tubular tan inmensamente extensa, sencillamente colapsaría por agotamiento y se detendría en seco. Las grandes presas ingeridas no lograrían ser disueltas y se pudrirían lentamente dentro de su propio estómago dilatado, generando gases tóxicos letales antes de poder procesar la nutrición requerida. La bestia exigía y dependía de un clima planetario sostenido y significativamente superior en grados Celsius al mundo humano para poder mantener su gigantesca y pesada maquinaria anatómica en pleno y mortífero funcionamiento. Este principio inquebrantable de la biofísica transformó inmediatamente el descubrimiento de los huesos oscuros fosilizados recuperados del fondo de la excavación minera en algo que superaba por mucho un simple e interesante hallazgo taxonómico o zoológico. Los paleontólogos, geólogos y climatólogos comprendieron al unísono que no solo sostenían la columna vertebral de un monstruo extinguido, sino que tenían entre sus manos enguantadas un termómetro biológico ancestral de precisión absolutamente incalculable e irrefutable. La masa de los animales de sangre fría se encuentra vinculada de una manera tan íntima, matemática e indisoluble a la temperatura promedio del entorno que los expertos pueden invertir la ecuación de manera impecable y utilizar las medidas esqueléticas exactas del fósil exhumado para deducir y calcular milimétricamente el grado exacto de calor atmosférico que imperaba en la era en la que el depredador respiraba, cazaba y prosperaba. La colosal serpiente extinta se erigió como la confirmación física y la prueba irrefutable de que los modelos climáticos teóricos más radicales y extremos postulados previamente sobre el sofocante periodo Paleoceno eran, de hecho, conservadores y dolorosamente precisos. El superdepredador sin patas representaba la materialización carnal, biológica y escamosa de un efecto invernadero terrestre llevado a su cenit térmico absoluto. El pilar metódico que sostiene esta certeza científica se asienta sobre la manera exacta en que los investigadores consiguen descifrar y reconstruir con absoluta fidelidad las proporciones colosales de un ser completo y complejo a partir del minucioso estudio métrico de unas cuantas vértebras aisladas y robustos trozos de costillas petrificadas. El proceso de restauración estructural no obedece jamás a deducciones azarosas, conjeturas visuales creativas o estimaciones artísticas creadas para generar asombro mediático, sino a la ejecución implacable, matemática y estricta de las inflexibles leyes universales de progresión isométrica y biometría anatómica que gobiernan el desarrollo evolutivo de la fauna vertebrada. Estos reptiles constrictores,
Más allá de exhibir una morfología corporal engañosamente lineal, básica y repetitiva, albergan columnas espinales diseñadas por la genética bajo principios geométricos formidables y estrictos. Existe una correspondencia algorítmica constante, incuestionable y predecible hasta el último decimal entre el ancho óseo transversal de un hueso central lumbar y la longitud kilométrica del organismo vivo que lo alojaba. Los especialistas emplearon múltiples semanas en digitalizar cada contorno, hendidura y borde fosilizado utilizando sofisticados láseres tridimensionales de vanguardia para asegurar el máximo rigor científico en la obtención de medidas. A continuación, procedieron a cotejar dichas variables de tamaño milimétrico contra una gigantesca e internacional base de datos biológica que contenía la información estructural de incontables especies de grandes boas y pitones vivientes documentadas alrededor del globo. Al introducir el grosor superlativo del fósil colombiano dentro de los fríos programas computacionales encargados de efectuar las retrocesiones estadísticas anatómicas, las cifras matemáticas arrojadas por las máquinas resultaron tan escandalosamente inmensas y desproporcionadas que los propios desarrolladores del software creyeron firmemente haber cometido un grave error de código en la programación algorítmica fundamental. Las proyecciones numéricas exigían biológicamente un cuerpo con extensiones kilométricas asombrosas y exigían un volumen orgánico global y absoluto que superaba la tonelada métrica con extrema holgura. Las simulaciones gráficas y las pruebas matemáticas inversas fueron repetidas de forma maniática una y otra vez, evaluando márgenes de error, densidad de tejidos y compresión temporal fosilífera buscando algún sesgo humano. El resultado siempre fue el mismo, rígido y definitivo. Las matemáticas comprobaron indiscutiblemente que las escamas del depredador ancestral resbalaron lenta e impunemente sobre un paisaje cuya inmensa vorágine térmica le otorgó a la madre naturaleza los ingredientes termodinámicos perfectos para forjar y alimentar a la pesadilla depredadora más monstruosa y titánica que la inmensa historia biológica de la Tierra haya registrado jamás en sus crónicas de piedra. El vasto ecosistema de Cerrejón carecía por completo de la belleza cristalina que solemos asociar con los paisajes fluviales modernos. Las aguas opacas no fluían con rapidez ni formaban cascadas espumosas llenas de vida diurna. Se trataba de una red interminable de ciénagas asfixiantes y canales perezosos, estrangulados por una vegetación prehistórica tan espesa que bloqueaba casi por completo la luz solar antes de que lograra tocar la densa superficie del barro. Las raíces colosales de los inmensos árboles primitivos formaban jaulas naturales bajo el fango oscuro, tejiendo un laberinto subacuático tridimensional donde la visibilidad era prácticamente nula. En este inframundo húmedo, el silencio absoluto de la corriente estancada era interrumpido únicamente por el burbujeo constante del gas metano liberado por la inmensa cantidad de materia orgánica en estado de putrefacción profunda. Este terreno traicionero conformaba el comedor privado, perfecto y exclusivo del depredador supremo. Para poder sustentar un cuerpo masivo que exigía cantidades astronómicas de proteína cruda de forma constante, el menú disponible en estos pantanos sombríos debía estar a la altura colosal y desproporcionada del propio cazador. Entre las sombras impenetrables de la ribera tropical, habitaban criaturas fuertemente acorazadas que hoy nos parecerían monstruosidades alienígenas salidas de un bestiario mitológico oscuro. Las tortugas prehistóricas que compartían este lodo hirviente no poseían las dimensiones ordinarias o manejables que conocemos en el presente. Sus gruesos y pesados caparazones óseos alcanzaban una envergadura plana comparable a la superficie de una mesa de billar profesional, estructurados genóticamente para resistir embates físicos formidables y proteger una enorme cantidad de carne rica en calorías vitales. Estos pesados y lentos acorazados de sangre fría pasaban sus monótonos días filtrando la vegetación podrida del fondo cenagoso, confiando ciegamente en sus cúpulas impenetrables para ahuyentar a la mayoría de los atacantes menores del bosque. Sin embargo, frente a las inmensas fauces desencajables de la gran serpiente, aquellas formidables armaduras redondas de queratina y hueso denso perdían toda su utilidad defensiva. Las tortugas gigantes representaban paquetes nutricionales perfectos e ideales, presas letárgicas y muy abundantes que no requerían persecuciones físicas extenuantes, siendo objetivos inmejorables para un depredador pesado que basaba su éxito evolutivo en la emboscada absoluta y el ataque sorpresa. La dieta salvaje de este monarca no se limitaba exclusivamente a los pacíficos herbívoros acorazados. El ápice de la cadena alimenticia reclamaba un tributo diario mucho más sangriento, violento y territorial. Los ancestros primitivos de los caimanes y cocodrilos contemporáneos patrullaban sin descanso estas mismas aguas cenagosas buscando su propio sustento. Poseían hocicos anchos, chatos y extremadamente fuertes, equipados con densas mandíbulas trituradoras diseñadas biológicamente para romper conchas duras y triturar huesos gruesos de un solo golpe seco. En cualquier otra era geológica documentada,
Estos imponentes y feroces lagartos carnívoros habrían ostentado indudablemente el título codiciado de reyes indiscutibles del ecosistema húmedo sudamericano. Aquí, sin embargo, se encontraban degradados cruelmente al patético papel de simples víctimas habituales. A pesar de su naturaleza carnívora, su agresividad innata y su piel cubierta de placas gruesas escamosas, estos reptiles dentados eran rutinariamente emboscados, cazados sin piedad, triturados internamente y engullidos enteros por un rival colosal que lo superaba de forma humillante y abrumadora en fuerza bruta, táctica de camuflaje y volumen muscular absoluto. Mientras los verdaderos titanes colosales de sangre fría libraban estas batallas silenciosas, macabras y mortales en la profundidad oscura del pantano ecuatorial, una facción de sobrevivientes diminutos se mantenía aterrorizada al margen del terror acuático permanente. Los mamíferos primitivos, ancestros muy lejanos de nuestra propia estirpe biológica moderna, eran criaturas sumamente frágiles, peludas y de tamaño reducido que correteaban nerviosamente entre la maleza terrestre intentando pasar desapercibidas. Acercarse a beber unas gotas de agua en la orilla embarrada constituía un acto de valentía suicida o una desesperación absoluta dictada por la sed extrema. Para los formidables gigantes escamosos que gobernaban la profundidad del fango oscuro, estos pequeños seres peludos de sangre caliente representaban apenas un bocado insignificante, un aperitivo indigno del enorme gasto energético que requería abrir las mandíbulas. No obstante, la implacable red alimentaria del trópico prehistórico no perdonaba la más mínima distracción o tropiezo al borde de aquella muerte líquida, demostrando implacablemente que en el brutal mundo antiguo el tamaño determinaba de forma indiscutible quién devoraba y quién terminaba siendo devorado en el silencio sepulcral del lodo. Ningún ser vivo caminó, nadó o se arrastró por la faz de nuestro planeta con la fuerza física o la ferocidad táctica necesaria para desafiar el dominio absoluto de este gigante escamoso. El reinado del superdepredador paleoceno no terminó bajo las enormes fauces de un rival biológico superior, ni fue diezmado por una epidemia viral repentina, ni siquiera sucumbió ante la violenta competencia territorial directa. La caída definitiva de este monarca no consistió en una batalla épica teñida de sangre en las oscuras profundidades del pantano, sino en un declive silencioso, agónico e invisible. El único verdugo verdaderamente capaz de erradicar semejante prodigio anatómico fue la propia fuerza implacable y caprichosa del planeta Tierra. Las dinámicas orbitales y atmosféricas comenzaron a transmutar de manera lenta pero irreversible, marcando el inicio certero de una sentencia de muerte paulatina y despiadada que ningún músculo estriado ni colmillo afilado podía repeler. Las altas temperaturas globales iniciaron un descenso paulatino e ininterrumpido. El agobiante y denso efecto invernadero que había incubado la selva hirviente sudamericana empezó a fracturarse severamente tras largos millones de años de inquebrantable estabilidad térmica. El denso aire tropical comenzó a perder gradualmente su pesada humedad asfixiante y las noches continentales empezaron a registrar descensos de temperatura sumamente marcados y totalmente novedosos. Para la inmensa mayoría de la diversa fauna contemporánea, una disminución climática de apenas unos pocos grados Celsius representaba apenas un ligero y muy soportable cambio ambiental. Sin embargo, para una máquina biológica de 15 metros de longitud que dependía exclusiva y desesperadamente de la radiación solar y del intenso calor ambiental para movilizar su gigantesca masa corporal, este levísimo enfriamiento atmosférico se tradujo inexorablemente en un colapso metabólico y sistémico devastador. La formidable biología ectotérmica, que anteriormente le había permitido dominar la red trófica con una eficiencia aterradora, se volvió violentamente en su contra para transformarse en una trampa anatómica ineludible. A medida que el espeso lodo y el agua turbia circundante se tornaban más y más fríos, el pesado metabolismo basal de la bestia se ralentizó hasta alcanzar niveles absolutamente críticos. Los movimientos físicos que alguna vez fueron fluidos, letales y precisos se volvieron dolorosamente torpes, perezosos y extremadamente letárgicos. El vital proceso de la digestión, que en el pasado disolvía caparazones gruesos y huesos densos con gran rapidez mediante un calor estomacal extremo, tardaba ahora demasiado tiempo en procesar los valiosos nutrientes esenciales. Mantener 100% operativas varias toneladas continuas de carne y músculo exigía la caza e ingesta constante de presas colosales, pero el aletargado depredador carecía por completo de la energía celular necesaria para reaccionar y atacar a tiempo. La especie entera comenzó a desvanecerse mediante una agónica hambruna generacional, encogiéndose de tamaño a lo largo de los milenios mientras intentaba adaptarse en vano a la cruda y nueva realidad gélida mundial. Al mismo tiempo, el paisaje geográfico circundante sufría una metamorfosis estructural radical. Los extensos e infinitos pantanos oscuros comenzaron a evaporarse y secarse progresivamente, dando paso firme a sabanas terrestres abiertas y a sistemas fluviales estacionales mucho más reducidos y definidos. La base inferior de la inmensa pirámide alimenticia se derrumbó sin remedio.
Aquellas enormes tortugas planas y los robustos reptiles acorazados que conformaban su principal sustento dietético también perecieron o evolucionaron drásticamente hacia formas anatómicas mucho más pequeñas y veloces, escapando para siempre de su fatal alcance mortífero. Mientras el coloso sin extremidades se desvanecía lentamente hasta convertirse en mero polvo dentro del registro fósil, otra facción biológica minoritaria aprovechó el dramático cambio climático mundial para reclamar el trono planetario vacante. Aquellos mismos mamíferos primitivos, pequeños e insignificantes que vivían aterrorizados en los oscuros márgenes de la selva, poseían una inigualable ventaja evolutiva suprema. Su sangre caliente, generada maravillosamente por sus propios metabolismos internos completamente autónomos, les permitía sostener una alta actividad física, explorar durante la fría noche y prosperar a pesar del enfriamiento global incesante. De las ruinas del gran imperio escamoso, surgieron los fuertes cimientos genéticos de nuestros propios antepasados primigenios. Los gruesos y oscuros huesos petrificados desenterrados bajo el suelo sudamericano trascienden enormemente la simple y llana categoría de curiosidad biológica olvidada. Actúan como un recordatorio severo, mudo y eternamente aleccionador sobre la vulnerabilidad existencial fundamental de todas las especies. Nos enseñan de manera irrefutable que el clima nunca se limita simplemente a ser el dócil telón de fondo sobre el cual habitan y respiran los diversos ecosistemas, sino que dicta y determina con una autoridad tiránica superior los límites absolutos de lo que pueden hacer, vivir y dominar. Comprender en profundidad estas gigantescas piezas del asombroso rompecabezas terrestre nos ayuda a valorar inmensamente el delicado y frágil equilibrio biológico e histórico que sostiene hoy nuestra propia realidad. Nos fascina apasionadamente descubrir juntos cómo las memorias antiguas del planeta moldean permanentemente nuestro gran conocimiento colectivo. Si sienten en su interior esa misma pasión incesante por explorar los profundos misterios que el vasto universo tiene para revelarnos diariamente, los invitamos de manera muy cordial a suscribirse a nuestro canal. Sus maravillosas perspectivas nutren siempre nuestra curiosidad colectiva y construyen un espacio de reflexión verdaderamente enriquecedor, por lo que nos encantaría leer cada una de sus valiosas opiniones personales y teorías reflexivas justo aquí abajo en la caja de comentarios. No olviden apoyar directamente nuestro esfuerzo divulgativo interactuando con este material visual y difundiendo estos asombrosos y reales relatos del inmenso pasado geológico, compartiendo generosamente este contenido a través de todas sus activas redes sociales, con sus familiares y con todos aquellos amigos apasionados por la ciencia verdadera. La época del cosmos crece, evoluciona de manera constante y se hace infinitamente más fuerte gracias al incondicional y valioso respaldo de todos ustedes. Nos encontraremos sin falta y con mucho entusiasmo en nuestra próxima expedición hacia los grandes secretos del tiempo.